nuevo damos las bienvenidas a cada hermano que está aquí presente y cada persona que nos visita en esta mañana. También queremos dar la bienvenida a los hermanos y amigos que están conectados en nuestras redes. Queremos que este sea un tiempo en el que el Señor pueda hablar a tu corazón. Es el propósito de cada convocatoria que nosotros hacemos, pero de igual manera es correcto decir cada convocatoria a la que nos sometemos, porque es la costumbre y práctica sana y establecida por la palabra de Dios para la iglesia que nos reunamos cada primer día de la semana, como estamos reunidos en esta mañana. No es una idea particular de la iglesia evangélica. Es una instrucción de la palabra de Dios. Es una instrucción de la palabra de Dios, que podamos estar delante de su presencia y delante de lo que Él ha hablado cada primer día de la semana y podamos ser edificados. ¿Quién no quiere, mi amado hermano, comenzar la semana con palabras de vida? ¿Quién no quiere comenzar la semana con palabras de vida? Con palabras de aliento, con palabras de ánimo, con palabras de fortaleza, pero también, cuando sea necesario, con palabras de advertencia, con palabras de admonición, con palabras de reprensión, redarguyendo los corazones cuando sea necesario. De manera que a todo eso es que nosotros, ¿verdad? Con gozo, con anhelo de que el Señor hable a nuestros corazones, es que venimos a reunirnos cada domingo en esta iglesia local, Iglesia Bautista Trinidad, y ante esa carga de verdad que hemos cantado y que es el marco para nuestras convicciones, nosotros no podemos más que terminar diciendo, mi amado hermano, como es ese maravilloso clamor de la palabra de Dios: Maranata, Cristo viene. Amén. El Señor Jesucristo vendrá. El Señor Jesucristo vendrá. Usted me oye decirlo, a lo mejor con esta carga, ¿verdad?, anímica, pero la realidad es que ese es nuestro texto esta mañana, mi amado hermano. Estamos estudiando Mateo 24, hemos venido estudiando Mateo y hemos llegado a este punto en el que nos encontramos delante de esta carga escatológica del Evangelio de Mateo. Y estamos en el capítulo 24, verso 29. Así que yo quisiera que usted se mueva hasta allá para que nosotros podamos ir desarrollando esta porción de la palabra. Desde los versos 29 hasta el verso 35 vamos a predicar en esta mañana este mensaje, que es la tercera parte, la tercera entrega de esta, a lo mejor pudiéramos llamar miniserie de mensajes que concluiremos con el capítulo 25 de Mateo, todavía un capítulo con una profunda carga escatológica, pero esta serie de mensajes la hemos titulado Las señales de su venida y del fin del siglo. El Señor Jesucristo vendrá, mi amado hermano. Él lo prometió y en su fidelidad cumplirá su promesa. Las palabras de nuestro Dios reveladas en las Escrituras confirman en al menos 20 ocasiones esta promesa, mi amado hermano, a través de los evangelios, con palabras propias del Señor Jesucristo, de sus propios labios, de sus labios el Señor Jesucristo profetizó, declaró, más que todo prometió que Él vendría, que Él regresaría, que Él volvería por su iglesia. Y esa es una gloriosa bendición, saber que no fue por medio de un profeta particular externo al ministerio terrenal de Cristo, sino que fue Él mismo el que se ocupó en reiteradas ocasiones de recordarnos que si bien Él debía irse en ese momento, Él nos enviaría un consolador, que es el Espíritu de gracia, hasta el momento en que Él regrese por su Espíritu. Y habiendo tomado su Espíritu que morará en nuestros corazones, así estaremos para siempre con el Señor. Así estaremos para siempre con el Señor. Porque si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es el Señor?
El Espíritu es el Señor. ¿Sí o no? El Señor es el Espíritu. 2 Corintios, capítulo 3, verso 16. El Señor es el Espíritu. De manera que cuando el Señor declara que vendría a tomarse a sí mismo, no está cometiendo una falta ortográfica, una falta de dicción. Eso suena un poco extraño, ¿verdad? En términos gramaticales, pero el Señor lo que está diciendo es que Él tomará su espíritu y junto con su espíritu nosotros, su iglesia. Amén. Su iglesia será tomada por el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo venga. Y aunque nosotros sabemos que desde que comenzamos a estudiar este capítulo 24, ¿verdad? Pusimos algunos puntos sobre las IES y señalamos que esta era una declaración en el capítulo 24 de Mateo eminentemente sionística, está dirigida a Israel, está dirigida a las promesas de Israel. Y allí, de manera contextual, usted no ve a la iglesia. Usted puede aplicar algunas de esas cosas, inferirlas y aplicarlas para la iglesia, pero esa palabra que está declarada allí, tal como el propio Señor Jesucristo hizo referencia a las profecías en Daniel, el que lee, entienda, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? De manera que usted y yo tenemos que ubicarnos allí en el cumplimiento profético de esas palabras dadas a Daniel, que usted y yo hoy conocemos como las 70 semanas de Daniel. El Señor Jesucristo lo que hizo fue darle el trasfondo verdadero a esa declaración profética de Daniel, explicando en detalle todo lo que habría de ocurrir. El Señor Jesucristo también explicó lo que habría de ocurrir con la ciudad de Jerusalén. Y esto se cumplió. En el año 70 de nuestra era cristiana, Jerusalén fue destruida. Y el templo que estaba allí siendo materia de alabanza de los hombres, de eso, miren, no quedó piedra sobre piedra, dice la historia. Cumpliéndose de esa manera la palabra del Señor. Pero el Señor Jesucristo tenía una respuesta con una extensión más amplia y escatológica que dar. No solamente los eventos históricos que ocurrieron relativamente cercanos, a lo mejor 37, 35, 36 años después, la destrucción de Jerusalén, sino que el Señor respondió en términos escatológicos, en términos futuros, cuáles eran las señales que habrían de verse, que habrían de manifestarse y que indicarían el fin del mundo tal como lo conocemos hoy y el advenimiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo insistió en su advenimiento, mi amado hermano. Mateo 10:23, no lo busque, yo voy a referírselo. Dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Y póngale atención a esa declaración que el Señor Jesucristo da acerca de su persona, porque es la declaración más usada en los evangelios. De hecho, es la declaración más usada en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de David. El Señor Jesucristo, usted y yo sabemos por toda la revelación de su naturaleza divina, es el Hijo de Dios. Pero reiteradas veces el Señor Jesucristo prefirió usar esa declaración acerca de su persona que nosotros conocemos como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y miren cómo dice Lucas capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo, hablando allí de la parábola acerca de la viuda que necesitaba y fue a enfrentar a aquel juez injusto, terminaba esa parábola diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo declaraba insistentemente acerca de el regreso de su persona y se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Juan capítulo 14, verso 13, el versículo que compartí con ustedes hace un segundo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una gloriosa promesa, todas ellas atadas a la declaración firme de que el Señor Jesucristo volvería.
El Señor Jesucristo viene otra vez. El Señor Jesucristo viene otra vez. Este es el clamor infalible, mi amado hermano, que tolera, déjeme decirle, tolera cualquier diferencia interpretativa de las Escrituras en términos escatológicos. Yo le voy a repetir eso. Esa declaración, el Señor Jesucristo viene, tolera cualquier diferencia que podamos tener entre iglesias hermanas o entre hermanos de la misma iglesia en términos escatológicos. ¿Por qué? Porque en términos escatológicos, miren, no hay nada transparente. Todo ha sido revelado con un velo para que usted y yo no nos llenemos la boca de decir que conocemos el detalle, mi amado hermano. Si ni el día ni la hora le fue dado al Señor Jesucristo, ¿ah? ¿Cómo vamos nosotros a creer y a concluir y a declarar que tenemos todo el detalle de las cosas futuras? No, mi amado hermano, las cosas futuras, todo lo que tiene que ver con la escatología, usted y yo tenemos que sujetarnos a lo revelado, pero tenemos que dejar un margen, siempre tenemos que dejar un margen a la soberanía de Dios y a cómo Él va a actuar al final de los tiempos. A cómo Él va a actuar al final de los tiempos. Y en muchas ocasiones hemos dicho lo mismo acerca de el arrebatamiento de la iglesia. No me gusta usar la palabra rapto, porque no la encontramos en la Biblia. Pero la palabra arrebatamiento sí puedo usarla, porque eso es lo que dice Pablo allí en 1 Tesalónicas capítulo número 4. Seremos arrebatados juntamente con Él. Entonces, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, hemos dicho tantas veces que algunas personas, viendo algunas señales de la revelación escatológica, establecen que será al principio de los 7 años de la última semana que todavía está pendiente por cumplirse sobre Israel acerca de la profecía de Daniel. Pero otros pensamos que es a mitad de la semana y otros aún piensan que es al final de la semana, que la iglesia va a pasar por la tribulación, incluyendo la gran tribulación, aquella cual nunca lo ha habido ni la habrá jamás. Yo no soy de esa postura, pero hay personas que piensan esto. ¿Debo yo confrontarles agriamente, separarme de ellas? No, la escatología, mi amado hermano, usted y yo tenemos que dejarle un margen. Usted y yo tenemos que dejarle un margen. Pero lo que sí es seguro, mi amado hermano, es que Cristo viene. Eso sí es seguro. Por eso que digo que esta declaración tolera cualquier diferencia interpretativa de las Escrituras en términos escatológicos. Esa es la verdad firme que usted y yo debemos tener como ancla, como columna. El Señor Jesucristo viene. Lo que usted y yo tenemos que saber es cuál es el momento histórico descrito por las Escrituras como segunda venida de Cristo. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. ¿Cuál es ese momento histórico descrito por las Escrituras como segunda venida de Cristo? O como el advenimiento de Cristo después que Él ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque no se trata de 3 advenimientos, no se trata de 4 advenimientos, no se trata de 5 advenimientos. El Señor Jesucristo viene por segunda vez a reinar a este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Y constantemente recuerdo el maravilloso estudio de Zacarías que tuvimos cuando estudiábamos los profetas menores. Acerca del Mesías que ha de venir, miren, poniendo sus pies sobre el monte de Sion y abriendo allí un valle para establecer su trono y reinar por los siglos de los siglos. El reino milenial de Cristo, mi amado hermano, tampoco se lo ha inventado la iglesia evangélica. Está en la palabra de Dios, Apocalipsis 20, léalo. Es una maravillosa declaración escatológica lo que nosotros encontramos de forma equilibrada, de forma complementada. Vimos Daniel, vimos Mateo, vimos las declaraciones apostólicas, vimos Apocalipsis. La palabra de Dios está completamente revelada en un marco escatológico. Y en la mañana de hoy nosotros también vamos a tomar algunas porciones del Antiguo Testamento
cuando nos acerquemos a Isaías para ver algunas congruencias con respecto a este texto que vamos a estudiar. Así que vaya conmigo a Mateo 24 y vamos a leer ahí, por favor, para dar inicio en esta mañana a este tercer mensaje de las señales de su venida y del fin del siglo. Mateo 24, verso 29 al verso 35. Dice la palabra de Dios allí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, óigame, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabréis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, Dios del cielo, gracias por este tiempo que tú nos regalas para acercarnos a tu palabra. Es un tiempo que dedicamos al estudio de tu palabra, a la predicación de tu palabra, a ser atentos a tu palabra, a ser asombrados por tu palabra. Señor, pero nada de esto podemos hacerlo si tú no estás con nosotros. Por lo que te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, nos dé corazones entendidos, corazones humillados delante de ella. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Hasta este punto, mi amado hermano, hasta este punto, el Señor ha abordado la destrucción física del templo. Quiero en este momento, a manera de síntesis rápida, poder hacer un recorrido por los primeros 28 versículos de este capítulo, para que sepamos en qué momento de la disertación del Señor nos encontramos. El Señor habló de la destrucción física del templo como parte de los eventos de cumplimiento inmediato que habrían de ocurrir, y usted y yo sabemos que de eso nos lo dice Lucas, no nos lo dice Mateo. Si usted y yo queremos ver detalles acerca de la respuesta a la primera pregunta de los discípulos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Usted y yo tenemos que irnos a Lucas. Pero como estamos estudiando Mateo, nos hemos circunscrito a esta declaración del Señor Jesucristo, con la cual Él responde la segunda pregunta. ¿Cuáles señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? El Señor Jesucristo se enfoca en esta respuesta en Mateo, dándonos una descripción del cumplimiento de la semana 70 que pesa sobre Israel aún. El cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel, describiendo el surgimiento de falsos cristos y el incremento de guerras, pestilencias, hambrunas, terremotos. Todos, mi amado hermano, como ya lo vimos, incluso con estadísticas lo vimos, todos eventos que siempre han ocurrido, pero que en el lapso de tiempo para el cual se profetizan y la intensidad de su ocurrencia lo hacen parte de un episodio de la historia que es irrepetible. De hecho, una de esas porciones de tiempo, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les llama la gran tribulación, cual no la ha habido nunca jamás, ni antes de ese momento, ni después la habrá. La gran tribulación. El mundo ha estado inmerso en tribulaciones desde los principios de la historia.
en grandes tribulaciones, en grandes hambrunas, guerras y rumores de guerras, pestilencias y todo lo que describe la palabra de Dios, que será señales de los días finales, de los días postreros. Pero usted y yo sabemos que el incremento y el lapso de tiempo condensado, que ya la palabra de Dios nos revela, que debe ser suficiente para la manifestación de estas cosas, hará que la intensidad de las tribulaciones sea incomparable a cualquier aflicción que el mundo haya padecido. El Señor aporta detalles como el de la predicación del Evangelio de salvación por medio de la fe, la única manera en la que usted y yo somos salvos y la única manera en la que podrán continuar siendo salvos los hombres que atiendan a la predicación en ese momento en que los 144,000 varones israelitas sellados y comisionados para esto serán enviados a las naciones a predicar el Evangelio. Pastor, pero entonces vamos a romper fila y que vive el jefe y que yo voy a hacer lo que me da la gana, porque si allá como quiera se va a predicar el Evangelio. ¿Usted me está entendiendo por dónde yo voy? Mi amado hermano, por eso es que tenemos que conocer estas cosas, porque la palabra de Dios claramente indica que aquella predicación será para la nación de Israel. Usted y yo hoy, antes de que el Señor Jesucristo venga, antes de que la iglesia sea tomada y parte con el Señor para estar por los siglos de los siglos en su presencia, es que tenemos que tomar una decisión por Cristo. Hoy. Si usted y yo nos ponemos a echar números y a calcular y a decir, no, pero mira, como que me conviene seguir postergando a Cristo, porque a lo mejor yo puedo atravesar esos 7 años de gran tribulación, y entonces allá, cuando estén predicando esos 144,000 sellados, ya yo me habré dado cuenta que todas estas cosas eran verdad por lo que ha sucedido, y yo me voy a convertir en ese momento. ¡Necio! Necio, usted es un necio cuando usted está hablando de esa manera o pensando de esa manera. Porque yo estoy aquí y usted está ahí ahora y ahorita usted sabe dónde usted va a estar. Y si le sorprende la muerte, mi amado hermano, o persona que nos visita, y si le sorprende la muerte, y está escrito que el hombre muere una sola vez, y después de esto no dice la Biblia un lapso de tiempo en el cual usted y yo podemos ser predicados nuevamente. No, está escrito que el hombre muere una sola vez, y después de esto el juicio de Dios, mi hermano. Entonces tenga cuidado como usted le echa número al negocio de Cristo, porque usted y yo tenemos que venir a un arrepentimiento y una convicción de pecado hoy, mientras las puertas del arca están abiertas. El día que el Señor cierre las puertas del arca, ese día vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. No me estoy inventando esto, ni estoy haciendo un cuento sensacionalista para que ustedes se le pongan los pelos de punta. No, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Usted y yo hoy tenemos la responsabilidad, pero mire, también tenemos la gracia y la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces no se le ha predicado el Evangelio a usted? Si usted está aquí sin Cristo, o si usted está conectado sin Cristo, dígame, ¿cuántas veces no se le ha predicado el Evangelio? Y nosotros continuamos con amor y con gracia predicando el Evangelio. Y quiero que sepa, esa gracia no es nuestra, esa gracia es de Cristo. Amén. Esa gracia es de Cristo. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a través de la paciencia que Él nos ha instruido en su palabra a la iglesia que debemos tener para los inconversos. Ahí se manifiesta la paciencia de nuestro Dios, esperando que todos procedan al arrepentimiento. No lo dice eso la Biblia. Amén. Esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, mire, todas estas cosas tienen un sentido de haber sido reveladas. Es para que usted hoy y yo vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Recordemos todos esos eslabones de la teología de las cosas futuras, que se llama escatología. Recordemos todos esos eslabones escatológicos en la palabra de Dios, en 2 de Pedro, en 1 Tesalonicenses 4, 2 de Pedro 3, cuando nosotros vemos allí, si todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir?
Estas cosas no se predican por predicarse, estas cosas no se predican para llenar un tiempo aquí en la mañana de 10 a 12. Estas cosas se predican para que usted y yo reflexionemos y hagamos ajustes en nuestras vidas y demos gloria al nombre de Cristo. Sé que nos llamamos cristianos. Y si usted no se llama cristiano todavía, para que usted pueda reflexionar en esa paciencia de nuestro Dios, que día a día extiende su gracia, mire, para que usted se despierte nuevamente un día más, respirando y con salud suficiente para oír las verdades acerca de un Redentor que dio su vida en la cruz de Calvario para que usted y yo tengamos vida eterna. Pero es importante que nosotros sepamos ese contexto que ya les he manifestado acerca de cómo el Señor ha llevado la idea hasta este punto, cómo el Señor les ha respondido a los discípulos hasta este momento, hablándole acerca de las señales. Pero mire cómo comienza el verso 29. Vaya conmigo para que entremos en materia, mi hermano. Mire cómo comienza el verso 29. Yo creo que es bastante particular la manera en cómo comienza el verso 29. Porque nosotros vimos detalles claros y precisos en el libro de Daniel. No sé si usted recuerda que nosotros habíamos visto allí un dato muy particular que nos habla de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. ¿Se acuerda de esa declaración? Amén. Esa declaración también tiene una equivalencia adicional en el mismo libro de Daniel en términos de días. Y nos dice el libro de Daniel, nos habla de 1290 días. Si usted le mete el lápiz allí, dividiendo en términos, ¿verdad? Parametrizando la división, 1290 días entre 365, eso le da 3 años. Y el decimal usted lo multiplica por 30 y le da 6 meses. 3 años y medio, justamente. Desmiéntame, haga el cálculo ahí para que usted vea. Y esa exactitud no es mía, es de la palabra de Dios. 1290 días, dice la Biblia. Daniel capítulo 12, verso 11. Si bien es cierto que hemos visto esas declaraciones así exactas en la palabra de Dios, todo el contexto de Mateo 24 es un panorama general. Es un panorama general que el Señor Jesucristo está hablando. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque Él habla de cosas que se cumplieron inmediatamente y habla de cosas que van a tener un cumplimiento posterior. La destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y habla de otras cosas futuras. Pero fíjense cómo comienza el verso 29, mi hermano. Mire cómo comienza. E inmediatamente después, ahí no hay espacio. Ahí no hay espacio para ustedes lucubrar en su mente. ¿Y cuándo será eso? No. Inmediatamente después, dice el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ese es el compendio de señales cósmicas que serán manifiestas en los cielos y visibles a toda la humanidad antes de que el Señor Jesucristo venga. Exactamente antes de que el Señor Jesucristo se manifieste en gloria y poder. Hasta ese momento se habían dado, mire, 7 años de tribulaciones, de situaciones, de falsa paz, de pacto con Israel, de la manifestación del anticristo, de una serie de cosas. No entremos en detalle en eso porque el Señor Jesucristo no entró en ese detalle. Yo estoy predicando Mateo. Si usted quiere aprender sobre eso, entonces ore para que nosotros comencemos a predicar Apocalipsis tan pronto terminemos de predicar Mateo. Esa es mi oración y ese es mi propósito. Pero por ahora, nosotros sabemos por lo que dice la palabra de Dios, es que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo un cataclismo cósmico que ya excede los aspectos humanos. No, ya esto está ocurriendo a nivel, óigame,
las estrellas, la luna, el sol, una cosa increíble. O sea, en pocas palabras, el buen dominicano, como usted y yo, podríamos llamar el fin del mundo. El fin del mundo. Evidentemente, usted y yo sabemos que la cosa no termina ahí. Pero este cúmulo de eventos, óyame, que le da terror a cualquiera, al más bonito. Dice el Señor Jesucristo que inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ocurrirán. Y de nuevo, aquí la expresión inmediatamente después no nos deja espacio para pensar en un tiempo distendido y que no está regulado por una pauta cronológica. No, sino que es una muestra de la premura profética. La premura profética. Los 7 años de la semana número 70. Más aún, los 3 años y medio de la segunda mitad de la semana. Y para ser más exacto todavía, el final de esos 3 años y medio. Esa es la premura que esa declaración nos manifiesta, nos revela. Ese es el tono de esa declaración del Señor Jesucristo. Inmediatamente después, no, eso no es para sentar ni esperar, no, eso es ahí mismo. Las cosas se van a dar, mi hermano. Mire, ¿qué son 7 años? Dígame, por favor, ¿qué son 7 años? Nada. Ya ese muchacho tiene 7 años casi. ¿Cuántos años tiene Alonso? 1 año y 7 meses. Sebastián casi tiene 7 años. Fue ahorita que lo vimos. Una cosita chiquitita. 7 años, mi hermano. La palabra de Dios dice que estas cosas sucederán una detrás de otra ahí. Y de nuevo, esa intensidad y esa rapidez de los eventos es lo que va a conformar la particularidad de esa tribulación. Al final de la semana, al final de la segunda mitad de la semana, para ser más exactos, habrá allí, en aquella serie de eventos, intentos de paz mundial, deslealtad del anticristo, rotura del pacto y recrudecimiento de las tribulaciones. Inmediatamente después de aquellos días, entonces se darán estos eventos cósmicos que se encuentran respaldados por profecías del Antiguo Testamento acerca del día de Jehová. Si nosotros vamos a Isaías, acompáñenme por favor allá a Isaías capítulo 13, el contexto de los versos 10 y 11 de Isaías 13 nos habla, nos ofrece ese panorama del profeta Isaías hablando duras palabras contra Babilonia, contra Caldea, a causa de la maldad con la que azotó a Israel, por lo que Jehová Dios de los cielos envió contra ellos a un imperio que pasó de ser una tribu, un grupo de tribus desordenadas, a ser un gran imperio, el imperio de los medos, que luego se convirtió en los persas sitiaron, ocuparon a los medos a Media, y entonces se convirtieron en el imperio medo-persa, ese imperio que entonces ocupó a Babilonia. Y desde allí, el emperador Darío dio decreto para que Israel volviera a su ciudad. Y esto, mi hermano, mire, a usted y a mí nos parece simplemente historia universal de sexto o de octavo. Pero usted y yo sabemos que esto no es otra cosa que Dios moviendo sus fichas a través de la historia. Dios moviendo soberanamente sus fichas a través de la historia. Miren lo que dice Isaías en el capítulo número 13, versos 17 y 19. He aquí que yo despierto contra ellos, ¿a quiénes? A los medos. Estamos ahí, Isaías 13. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. No es atrás de eso que ellos andan. Con harto tirarán a los niños. Son malvados, son asesinos, son viles, son, mire, guerreros inmisericordios. Dice, con harto tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y mire el verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos
y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como ¿qué? Como Sodoma y Gomorra, destruidos, a las que trastornó Dios. Entonces, mi hermano, nosotros vemos por esa porción que esas palabras del profeta Isaías estaban directamente relacionadas a Babilonia, el imperio caldeo, pero el alcance, yo se lo voy a repetir una vez más, lo he venido diciendo todo este tiempo, el alcance de toda profecía siempre es mayor al contexto histórico en el cual ella se revela al hombre. Isaías estaba hablando acerca de Babilonia, pero usted y yo sabemos que las cosas que Isaías reveló no se manifestaron allí en el 539, cuando Babilonia fue asediada por los medo-persas. Esa cosa de que el cielo y las estrellas caían, eso no se manifestó ahí. Eso corresponde al día de Jehová. Eso corresponde al día de Jehová. Pero está ahí en el texto, mi amado hermano. Suba un poco más para arriba, verso 10. Isaías 13, verso 10. ¿Qué dice allí? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá. ¿Cuándo? Al nacer. ¿Usted ha visto un eclipse desde el amanecer? ¿Usted ha visto un eclipse? ¿Se ha dado eso, un eclipse desde el amanecer? Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré ¿a quiénes? A los judíos, a Babilonia, al mundo, mi hermano. Usted no está viendo la extensión amplia y generalizada de esta declaración profética. Y castigaré al mundo, no a Babilonia, por su maldad. ¿Y a quiénes? Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías está hablando en términos generales, mi hermano. El hombre pecador, el hombre pecaminoso, el hombre de este mundo, el hombre que vive en la carne, el hombre natural, que da su espalda a Cristo. Dice la palabra de Dios que llegará ese día en el cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y Dios derramará su ira sobre este mundo, castigando por su maldad a los impíos, por su iniquidad. Hará que cese la arrogancia de los soberbios y abatirá la altivez de los fuertes. Mi hermano, eso no se circunscribe a la historia de la conquista de Babilonia. Esa declaración profética pica y se tiende, mi hermano. Esa declaración profética nos alcanza a este tiempo. Es una declaración escatológica. Es una declaración para el futuro. Por eso, ese es un respaldo de lo que el Señor está diciendo en Mateo. Esa es una declaración profética tipológica. Es un tipo de lo que el Señor Jesucristo está diciendo en Mateo. El apóstol Pedro, mi amado hermano, también se hace eco de eso mismo en su segunda carta. Ya lo habíamos referido hace un momento. Segunda de Pedro 3, verso 10. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Pedro 3. Y usted y yo vamos a ver la misma naturaleza terminológica de la palabra profética de Pedro. ¿Es una profecía lo que Pedro está declarando allí a la iglesia? Sí, claro que sí. Pedro no es un profeta del Antiguo Testamento, pero Pedro no tiene una labor profética que cumplir porque le ha sido revelada la palabra de Dios. Y ha escrito esto en esa segunda carta. Y mire cómo dice allí, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, oiga, dígame si no es lo mismo que está en Isaías, dígame si no es lo mismo que está en Mateo, capítulo 24. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos constitutivos del cielo, los astros, el sol, la luna, las estrellas, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pastor, usted sí está duro hoy con esa palabra. No, mi hermano, eso es lo que está en la Biblia. Eso es lo que está en la palabra de Dios. Esa es la revelación de la palabra de Dios. Y usted y yo, si estamos en Cristo, no debiéramos temer estas cosas. Usted y yo debiéramos sentirnos bienaventurados al escuchar esta profecía. Amén. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las cosas en estos libros escritas. Por lo menos me estoy refiriendo literalmente a la introducción del libro de Apocalipsis. Nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis.
las potencias de los cielos serán conmovidas. Eventos que igualmente son descritos allí en Apocalipsis como parte de los juicios denominados juicios de las trompetas. Vaya conmigo a Apocalipsis 8, por favor. Apocalipsis 8, verso 12. Dice la palabra de Dios: el cuarto ángel tocó la trompeta. En otras palabras, la cuarta trompeta. ¿Usted sabe cómo era que se iban desarrollando esos juicios? Eran 7 trompetas. Y se tocaban 6 y se desplegaban juicios increíbles sobre la faz de la tierra. Pero la séptima trompeta lo que hacía era que habría 7 juicios más. Y se le llamaban los juicios de los sellos. Y después los juicios de la copa de la ira de Dios. Y así iban los juicios desarrollándose. Apocalipsis 8, verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Impactos cósmicos graves, que se sucederán en la tierra y en los cielos, y debiera ser suficiente para que la gente que permanezca en ese tiempo diga: se está cumpliendo la palabra de Dios, se está cumpliendo la palabra de Dios. Yo no creí en el evangelio, no debí creer, pero se está cumpliendo la palabra de Dios. Y de nuevo, usted sabe por qué yo hablo así, ¿verdad que sí? La iglesia estará con Cristo. La iglesia estará con el Señor Jesucristo. Isaías, en la profecía que le fue dada, el Señor mismo en Mateo, Pedro en su carta, Juan en el Apocalipsis que le fue revelado, todo concuerda con eventos cósmicos que serán resultado de estas palabras que Dios ha hablado, mi amado hermano. No de eventos fortuitos, meteorológicos, que la ciencia de entonces se habrá de inventar. Como posiblemente también se habrá de inventar que los cristianos que han desaparecido se lo llevó un ovni o un extraterrestre. Se podrán inventar de todo, pero la palabra de Dios no pasará. Y ella ya ha declarado qué va a pasar con su iglesia y qué va a pasar con este mundo. Si los medios, si las redes sociales de ese tiempo, si el Diario Libre, si el Listín Diario, lo que sea que quede en ese tiempo, se da la tarea de decir que fue, usted sabe que fue el cambio climático, que fue los ovnis, allá ellos, hermano, ustedes no saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ella ya ha dicho lo que va a suceder. Y hoy estamos aquí estudiándolo para que a ninguno de nosotros nos coja por sorpresa. Porque, reitero, mi convicción firme es que nosotros, la iglesia de Cristo, será tomada al final de la primera mitad de los 7 años. No al inicio, tengo razones para ello. Y en su momento se las voy a explicar. En su momento la vamos a ver en la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios nos dice claramente, partiendo de solamente un argumento de esos, para que vayamos pensando y reflexionando en estas cosas. Cómo la palabra de Dios nos dice claramente que a la final trompeta es que nosotros seremos levantados. A la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La número 7. Ya habrá entonces una serie de eventos que habrán ocurrido, que habrán de ocurrir, y la iglesia estará aquí. Y la iglesia estará aquí. De la misma manera, exactamente de la misma manera en la que el pueblo de Israel estaba en medio de Egipto cuando las plagas estaban sobre ellos. De la misma manera, y fueron guardados. ¿Sí o no? Fueron guardados. ¿Usted puede hacer la equivalencia? ¿Puede hacer la equivalencia usted? La nación de Israel en medio de Egipto, y mire allí las ranas, el río convertido en sangre, la ñaña, los mosquitos, de todo, la oscuridad, de todo, plaga y plaga, plaga y plaga. Y Israel allí, siendo preservado por Dios, hasta que salieron para servir a Jehová, para estar delante de su presencia. No va a ser diferente, mi hermano. 3 años y medio de situaciones y la iglesia va a estar aquí. Cuando concluya esa primera mitad, a la final trompeta, la palabra de Dios dice que su iglesia será tomada y nosotros estaremos con el Señor por los siglos de los siglos, exaltando su nombre y alabando su grandeza.
Entonces, mi amado hermano, esto es lo que el Señor revela, como ese cúmulo de señales que son el preámbulo del advenimiento del Señor. Pero vaya conmigo al verso 30, entonces, para que nosotros nos gocemos con el advenimiento firme de nuestro Señor Jesucristo. Verso 30. Verso 30. ¿Qué dice allí? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios, mi amado hermano. Gloria a Dios por su palabra. El Señor ha llegado. Ese es el momento del relato histórico del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo se va a manifestar otra vez. Ese es el momento que da cumplimiento, mire, al pregón histórico de Cristo viene. Ese es el momento. Ese es el momento que da cumplimiento a ese pregón histórico que hemos estado clamando y pintando en las paredes. Cristo viene. ¿Cuándo viene? Ya vino. Aquí vino. En este momento particular, el Señor Jesucristo, después de la señal del Hijo del Hombre en los cielos, se va a manifestar y todo lo revelará, dice la palabra de Dios. Ese es el momento, mi hermano. Ese es el evento esperado por la iglesia, mi amado hermano. Y en el marco de nuestra visión premilenarista, nosotros entendemos que el Señor Jesucristo viene antes del milenio. Que el Señor Jesucristo viene a instaurar un reino milenial y ese reino se desarrollará, dice la palabra de Dios, con vara de hierro, con cetro de justicia, y al final de los 1000 años, dice la palabra de Dios, nosotros lo leímos aquí recientemente, un jueves, si no me equivoco, con los hermanos. Al final de esos 1000 años, dice la palabra de Dios que Satanás será soltado nuevamente por un poco de tiempo, para engañar a las naciones nuevamente, para reunir a las naciones al final de esos 1000 años, para congregar a Og y a Magog para la gran batalla. Y es en ese momento donde el Dios de los cielos tomará a Satanás y lo echará al lago de fuego, dice la Biblia. Y allí será por los siglos de los siglos ardiendo en ese lago, preparado para Satanás y sus ángeles. Y evidentemente allí inmediatamente ustedes y yo leemos en el capítulo 21 en el capítulo 20 de Apocalipsis, ustedes ya nos damos cuenta de que también ninguno de aquellos cuyos nombres faltaron en el libro de la vida, miren, van a ser capaces de esquivar ese mismo lago de fuego. Todo aquel cuyo nombre no se encontró escrito en el libro de la vida, que es la palabra de Dios, será lanzado de igual manera al lado de Dios, para que pueda darse el contexto concreto de su condenación. Ya estaban condenados, pero el contexto concreto donde se va a efectuar, donde va a tomar lugar, el lugar de su condenación es el infierno eterno, es el lago de fuego. Pero mi hermano, mire, hoy y después de que el Señor Jesucristo venga, antes de ese lago de fuego, el que no tiene a Cristo Jesús ya está condenado, aunque no haya sido lanzado al lago de fuego todavía. Ya está condenado. El que no ha recibido a Cristo, el que no ha dado el crédito a la obra y a la persona de Cristo y a su obra en la cruz, el que no le da el crédito salvífico a esa obra maravillosa de la cruz de Calvario, está condenado. Está condenado. No lo digo yo, lo dice la Biblia de igual manera. Como decía el hermano Bernardo al inicio, o usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. No hay otra forma de decirlo. O usted ha aceptado a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, o usted lo sigue postergando. Entonces, mi amado hermano, en el marco de esa nuestra visión premilenarista
de los últimos días, nosotros tenemos la plena convicción de que la iglesia ya ha recibido al Señor Jesucristo, ya estaba con el Señor Jesucristo y ahora retorna con el Señor Jesucristo para reinar en este momento particular en que el Señor Jesucristo se manifiesta a la tierra. No que la iglesia, ¿verdad?, que ustedes y yo sabemos que no ha sido puesta para ira, está allí aún en la tierra esperando el segundo advenimiento de la historia profetizado por los siglos. Ese segundo advenimiento que ni siquiera será tan distinto al primero, mi amado hermano. Yo quiero que usted sepa. Porque el primer advenimiento del Señor Jesucristo, lo único fue que no se manifestó en su ministerio terrenal. Pero en el día que el Señor Jesucristo nació de la Virgen, ese día, miren, los cielos se abrieron con millares de ángeles que alababan al recién nacido rey. Vino con gloria. Lo único que no se manifestó en su ministerio terrenal fue rechazado y fue asesinado en una cruz. Pero cuando el Señor Jesucristo venga otra vez, vendrá con gloria y con poder. Vendrá con gloria y con poder, dice la palabra de Dios. En esta segunda venida, el Señor viene con toda la gloria de los cielos a sus pies y sus santos con él, y será manifiesta por los siglos durante su reino milenial. Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra se lamentarán, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es esa señal del Hijo del Hombre? Si usted y yo leemos ahí claramente, la porción dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal del Hijo del Hombre? ¿Hay alguna intención de pensar que es la cruz la señal del Hijo del Hombre? Evite esa idea, mi amado hermano. Evite esa idea, porque la cruz no es la señal del Hijo del Hombre. La cruz es la señal de su expiación. Y esa es la señal de su sacrificio en el Calvario. Pero no es la señal con la cual el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria. La señal del Hijo del Hombre es exactamente su presencia en los cielos, como un hijo de hombre, como dice la profecía en Daniel. Como dice la profecía, allí en Daniel capítulo 7. Vaya conmigo, por favor, para que lo veamos. Daniel capítulo 7. Porque esta expresión, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo usa constantemente para sí, tampoco es inventada. El Señor Jesucristo no vino a hablar, cosas inventadas. El Señor Jesucristo vino a hablar la voluntad de su Padre. Y muchas de las cosas que había hablado ya habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento. Y cuando Daniel hablaba de un hombre, de uno como hijo de hombre que vio en los cielos, a quien le fue dada toda la autoridad y poder, miren, era a Cristo que se refería. Era a Cristo que se refería. Y él asumió para sí ese calificativo y por eso lo usó. Y lo vemos más de 82 veces en el Nuevo Testamento, allí en los Evangelios propiamente. Pero mire cómo dice Daniel, capítulo 7, verso 13. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y era aquí con las nubes del cielo, venía uno, ¿como qué? Como un hijo de hombre. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Cristo Jesús es ese uno como hombre que Daniel vio en los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, constantemente se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo dice aquí en esta porción, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa señal, su persona, manifiesta visiblemente, todo ojo le verá. Esa es la señal que será manifiesta. No es otra señal.
es la presencia misma del Señor Jesucristo allí en los cielos. Ahora yo quiero que usted note, por favor, esta declaración que el Señor Jesucristo da, pero que también la vimos allí en Apocalipsis 1, verso 7. Usted se da cuenta que allí, yo no sé si usted se da cuenta, pero oiga, póngale un poco de atención. Póngale un poco de atención. Diga, ahí dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Usted notó eso? Yo no sé si eso es lo que hace a usted con inquietud. ¿Cómo que lamentarán? El Señor Jesucristo viene y lo estamos esperando y lamentarán. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque quienes estaban esperando ya están con Él. Quienes estaban esperando anhelantes y decían, ven Señor Jesús, ya están con Él, en su presencia. Y los que están aquí, mi amado hermano, los que están aquí, va a ser un terror ver la manifestación y el cumplimiento de lo que tanto se burlaron, ver el cumplimiento de todas las cosas que el Señor Jesucristo manifiesto delante de todo hombre. Y entonces la gente se va a dar cuenta que era verdad. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo quiero decir? Miren, mi hermano, eso es para que usted y yo hoy caigamos de rodillas arrepentidos delante del Señor. Porque usted y yo no sabemos cuál es el tiempo de estas cosas. Esa es la realidad. La palabra de Dios nos dice que toda tribu, toda nación le verá y se lamentarán por las grandes calamidades que les sobrevendrán. Así como todas las naciones del mundo se lamentarán cuando venga el juicio. Todos los impíos se lamentarán ante la condenación que tanto despreciaron y de la que tanto se burlaron, mi amado hermano. La causa de su lamento en el día del juicio será principalmente a sabiendas de que han traspasado, matado y rechazado al Salvador, viendo que merecen la condenación que les sobrevendrá. Por eso se lamentarán. Apocalipsis 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Dios de los cielos allí recibirá todo. El Señor Jesucristo recibirá allí todo el poder de parte del anciano de días, de parte del Dios de los cielos, de parte del Dios y Padre, y reinará en su trono sempiterno, dice la Biblia, en su reino eterno. Está diciendo esta porción que acabamos de leer que Él reunirá a sus escogidos desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Y por eso que les decía al inicio, mi amado hermano, después de su manifestación en las nubes, el Señor enviará a reunir a todos los escogidos de Israel, porque van a ser los destinatarios de la predicación de los 144,000 sellados. Si usted hoy y yo no conocemos de Cristo y estamos aquí como gentiles, que no somos del linaje de la sangre de Abraham, que no somos parte de la nación de Israel, usted y yo hemos sido llamados a creer por medio de la fe en la obra de la cruz, a depositar nuestra fe en la cruz, en la obra de la cruz. No estamos llamados a ser de esa generación que no pasará hasta tanto esas cosas ocurran, y que entonces el Señor obra de manera especial en nuestros corazones para salvación, por medio de la misma fe, pero por medio de una tribulación que se llamará exactamente días de aflicción para Jacob. Así se llamará. Entonces, mi hermano, Dios cumple su pacto con su pueblo que le había rechazado. En ese tiempo, Israel fue endurecido por un tiempo, pero este es el día en que todo Israel será salvo. Eso es lo que la palabra también nos enseña en Romanos capítulo 11. Pero vamos a concluir, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dice allí en esa porción final, verso 32. Y con esto terminamos. De la higuera, Mateo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, mi amado, no nos llamemos a sorpresa. Sepamos que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es la declaración del Señor Jesucristo, que tanto confunde a muchos que no consideran el estudio contextual de las Escrituras, el estudio lexicográfico de las Escrituras, cuando nosotros vemos que la palabra generación no significa necesariamente a los hombres contemporáneos en un momento dado. Significa a la naturaleza de las personas a las cuales se está dirigiendo el mensaje. Y es lo que nosotros vemos con respecto a Israel. Si nosotros vamos a Deuteronomio, usted y yo lo vamos a dar cuenta. Deuteronomio capítulo número 32. Acompáñenme, por favor. Deuteronomio capítulo número 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 32, verso 4 al verso 6. Y luego vamos a leer el 20 también para que usted vea y pueda entender la idea completa. Muchos se mueven en confusión, mi amado hermano, con esa declaración del Señor Jesucristo, entendiendo o que esas cosas ya ocurrieron, o que el Señor Jesucristo se equivocó. Esta generación no pasará hasta que todo esto haya acontecido. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Hermano, mire cómo dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 32, y hagamos la correcta inferencia del texto bíblico. Él es la roca, verso 4, capítulo 32, Deuteronomio. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Jehová Dios hablando a través de Moisés. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Y dice el verso 20, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios esconde su rostro hasta ver cuál será su fin, dice allí en Deuteronomio, porque son una generación perversa, hijos en quienes no hay fe y continúan rechazando y maldiciendo a Cristo. Eso ha ocurrido, mi hermano, con la nación de Israel, pero también no son una raza distinta a la que ha permanecido hasta hoy. Dicho en otras palabras, mi hermano, todo eso acontecerá y la generación de hombres entre mi nación escogida será la misma hasta entonces. Un pueblo con tu más duro de servicio. El Señor Jesucristo está diciendo, esta misma naturaleza de hombre, esta generación no pasará hasta que estas cosas hayan acontecido. La misma gente, vendrá el anticristo, hará el pacto con Israel, se darán todas las cosas que se darán allí en las tribulaciones, y la misma gente estará rechazando al Mesías. La misma generación de personas. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decir, mi amado hermano. Esa generación existe en la misma condición hoy. Un monumento de la certeza permanente de los tratos de Dios y de las palabras del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mi hermano, pero su palabra no pasará. Amén. Él ha hablado, Israel ha sido endurecida en parte, llegará un día en que todo Israel será salvo, pero en ese momento, todavía hasta ese momento en que todas las cosas estén ocurriendo, la generación continuará siendo malvada y perversa. Seguirá rechazando a Cristo, hasta el punto, mi amado hermano, que si nosotros vamos a un estudio más profundo, nos daremos cuenta que harán un pacto con el anticristo. Y lo que ha sucedido, que usted y yo hemos estudiado en la profecía de Daniel, es que ese pacto será roto. El anticristo romperá el pacto con Israel
a la mitad de la semana. ¿Usted no se acuerda de eso? A la mitad de la semana. Y la segunda mitad de la semana, eso es lo que nosotros llamamos como ese periodo de gran tribulación, ese periodo de gran tribulación, que llega a su punto máximo allí al final de la semana 70, cuando el Señor Jesucristo está por venir. Grandes eventos, mi amado hermano, grandes eventos, grandes predicciones, grandes palabras proféticas del Señor, para que usted y yo hoy reflexionemos, para que usted y yo hoy entendamos dónde estoy yo parado delante de Dios, dónde estoy yo de pie delante de mi Creador, para que usted y yo hoy entendamos, si hemos proclamado a Cristo, que debemos vivir de manera santa y piadosa, por cuanto todas estas cosas están profetizadas que pasarán. Conclusión, mi amado hermano. Si quien ha hablado es un Dios de juicios y sus palabras no pasarán, aunque pasen el cielo y la tierra, yo te pregunto hoy, ¿qué tú esperas para recibir a Cristo Jesús? Si Dios ha hablado y Dios es un Dios fiel que cumple su palabra y hemos visto todas estas cosas que han de ocurrir, ¿qué tú esperas hoy para entregarle tu corazón a Cristo? ¿Qué tú estás esperando hoy? ¿Qué confirmación adicional tú estás esperando cuando sabemos que se han cumplido 69 semanas de historia a la exactitud de un reloj suizo y todavía falta una semana que se habrá de cumplir? Porque, téngalo por cierto, mi amado hermano, las cosas ocurrirán de una manera a lo mejor distinta a la que hemos predicado, pero el Señor Jesucristo viene. Usted y yo tenemos que tenerlo eso, mire, como una verdad meridiana. Y si es así, ¿qué usted espera entonces para aceptar a Cristo Jesús en su corazón como Salvador y Señor? Si hay aquí en esta sala, en esta mañana, alguna persona que no tiene a Cristo firmemente en su corazón como Salvador y Señor, este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Óigame, este es el día de salvación. Yo no voy a decir, este puede ser el día de salvación. No, este es el día de salvación. Que todo lo deje pasar es otra cosa. Este es el día de salvación. Reciba a Cristo Jesús en su corazón, por medio de la fe. Coloque su corazón en las manos de Dios, en las manos de nuestro Creador, por medio de la persona de Cristo, porque Él fue dado para que nosotros tengamos esa relación con el Padre para vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo y pase por gracia a formar parte de esa familia de Dios, la familia de la fe, que no está diseñada para la ira de Dios. Amén. La familia de la fe no está diseñada para la ira de Dios. Por eso usted y yo hoy clamamos con gozo: ven, Señor Jesús. Anhelamos que el Señor Jesucristo venga. No nos importa, óigame, la crudeza de estos juicios. Anhelamos que el Señor Jesucristo venga. Amén. Padre amado, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú revelas en tu palabra con claridad, tu manifestación en la persona de Cristo por segunda vez a este mundo. Y nosotros te esperamos. Nosotros te esperamos. Porque así como está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, de esa misma manera Cristo Jesús vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros queremos ser de esos que te esperan, oh Dios. Queremos ser una iglesia que te espera, que te aguarda, anhelante, espera la manifestación de Cristo. En ese proceso, oh Señor, nos rozamos unos a otros y crecemos, oh Señor, por medio de nuestra comunión, muchas veces apacible, otras veces desafiante. Pero nuestros ojos es en Cristo Jesús que están. Y nosotros te esperamos a ti. Y nosotros aguardamos por ti. Cumple, Padre amado, tus promesas de manifestar a Cristo por segunda vez a este mundo. Y habla a los corazones de todos los que están aquí en esta mañana que no tienen a Cristo como Salvador y Señor. Y ahora aquellos que están conectados, que no le conocen.
Que podamos un día, oh Señor, unir nuestras voces a las del coro de ángeles, que por los siglos cantarán y exaltarán tu nombre, oh Dios. Allá delante de tu presencia, allí donde será pasada lista, oh Dios de los cielos, y nosotros diremos presente. Por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.